Hola, en este canal encontrarás todas las noticias explicadas sobre astronomía, sobre las novedades en misiones espaciales y observaciones astronómicas, y todas las discusiones sobre las sugerencias que nos quieras dejar. No dudes en suscribirte para estar al día. El problema es que estas definiciones, como cualquier definición y como cualquier sistema de clasificación, no son perfectas, ¿eh? Porque, por ejemplo, no especifican cuáles son las fronteras entre los diferentes tipos de cuerpos, ¿eh? Eh, y uno pasa a encontrar cosas raras, por ejemplo. Bueno, ah, existen satélites que son más grandes que Mercurio. Titán es un satélite de Urano y es más grande que Mercurio. ¿Tá? Y Mercurio es un planeta y Titán no lo es. Bueno, claro, eh, eso refleja escenarios de formación diferentes para los dos cuerpos, pero del punto de vista de la masa y del tamaño, eh, queda una cosa eh, eh, medio ambigua. Em, eh, por otro lado, no queda claro, digamos, estas definiciones de la Unión Astronómica Internacional no consideran otros fenómenos que pueden influenciar la forma del objeto o que pueden influenciar la órbita del objeto. Y ya vamos a considerar algunos ejemplos sobre eso. Entonces no son definiciones perfectas, son definiciones que tienen problemas, ¿eh? Y, eh, pero es una definición oficial, ¿eh? Eh, adoptada por la Unión Astronómica Internacional. Y con base en esa definición, hoy la Unión Astronómica Internacional considera que existen 5 planetas enanos confirmados, que son los que están mostrados en esta imagen. Bueno, no, la Luna no es, la Luna aquí está mostrada como comparación, ¿eh? Pero son Plutón, Eris, Haumea, Makemake y Ceres. Estos 4 son transneptunianos, Ceres está en el cinturón de asteroides. Y aquí, bueno, ustedes me dicen, pero Haumea no es una pelota, es elipsoidal. Bueno, pero es una figura elipsoidal de equilibrio hidrostático. Entonces se supone que tiene una forma elongada, probablemente por causa de su rotación, ¿no? Pero está en equilibrio hidrostático. Entonces se lo considera que es un planeta enano. De todas maneras, otros autores consideran que en realidad hay 9 planetas enanos confirmados, otros consideran que hay hasta 15 planetas enanos confirmados, y podría haber inclusive algunas centenas o una centena de posibles candidatos, que son candidatos porque, bueno, se los observa, todos ellos están en el cinturón transneptuniano, y ¿qué es lo que sucede? Se los observa, se ve que son bastante brillantes, entonces haciendo alguna suposición sobre cuál es el albedo superficial, se estima su tamaño y con base en el tamaño que se le estima se ve que es un cuerpo grande. Entonces, si es un cuerpo grande, más o menos se supone que tiene suficiente masa para adquirir equilibrio hidrostático y podría entrar en la categoría de planeta enano, ¿no? Bueno, como dije, un problema de la definición es que algunos satélites, inclusive la Luna, es más grande que cualquier planeta enano conocido hasta el momento, ¿no? Otro gran problema que la definición no tiene en cuenta es que existen muchos objetos binarios o objetos triples, en particular Plutón. Plutón es perdón, ¿dónde estaba? Aquí. Plutón es considerado un objeto binario porque Caronte, a pesar de que puede ser considerado un satélite, es bastante grande, tiene bastante masa. Entonces, en realidad, no es que Caronte gira alrededor de Plutón, sino que Plutón y Caronte giran simultáneamente alrededor de su centro de masa común. Y desde ese punto de vista, tanto uno podría decir que Caronte gira alrededor de Plutón como podría decir que Plutón gira alrededor de Caronte. Y el problema ahí entonces es que viene lo siguiente, bueno, ¿cuál es el satélite y cuál es el planeta enano? Porque Caronte también es redondito, es bien esférico. Entonces, ¿por qué no, si lo consideramos a Plutón un planeta enano, ¿por qué no lo vamos a considerar a Caronte? Pobrecito, ¿por qué tiene que ser un satélite esclavo de Plutón? No es justo.
¿no? Entonces, digamos, el problema de ese tipo de definiciones es que se acaban cometiendo ese tipo de injusticias socioastronómicas, digámoslo así, o socioplanetarias, ¿no? Ya vamos a ver otra injusticia, voy a mencionarla más adelante, que ocurre. Pero bueno, los objetos binarios y los objetos triples son un problema en ese caso porque no queda muy claro cómo clasificarlo, principalmente cuando el objeto binario son realmente dos objetos con el mismo tamaño, y los dos son redondos y los dos tienen el mismo tamaño. ¿Cuál es el planeta? ¿Cuál es el satélite? Los dos tienen que ser planetas, en fin. Y como dije, también pueden existir diferentes mecanismos para limpiar el entorno orbital de un cuerpo, y esos mecanismos en general están vinculados a los procesos de formación de esos cuerpos. Si bien, digamos, del punto de vista del crecimiento, de la acreción de un cuerpo, ¿tá? Se podría pensar que el proceso de formación, de crecimiento de un cuerpo como Plutón no es muy diferente del proceso de crecimiento de un cuerpo como Mercurio, como la Tierra, ¿tá? En definitiva, son cuerpos que se van aglutinando y que adquieren una estructura geológica interna diferenciada, probablemente con un núcleo más denso y una parte externa menos densa, ¿eh? Entonces, geológicamente son muy parecidos a un planeta, pero las circunstancias que llevan a ese proceso de formación son totalmente diferentes. No se puede comparar el proceso de formación que llevó al crecimiento de los planetas terrestres con el proceso de formación que llevó al crecimiento de los objetos transneptunianos. Los ambientes eran totalmente diferentes, las condiciones eran totalmente diferentes, y en el caso de los planetas terrestres, por ejemplo, hubo mecanismos que limpiaron el entorno orbital, pero podría no haber sucedido eso. Podría suceder que hoy la Tierra y Venus estuvieran también en el medio de ¿eh? de, 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 de residuos, digamos, de la formación. Por suerte no, porque si no estaríamos recibiendo cascotazos a toda hora, ¿eh? Pero podría suceder. Y en el caso de los transneptunianos fue eso lo que pasó, digamos. Quedó un montón de residuo que no se aglomeró y bueno, en definitiva, por causa de ese diferente mecanismo, uno injusticia a Plutón, ¿tá? Y lo termina rebajando a la categoría de enano, por una cosa que no fue culpa de él, de cierta forma, ¿no? Otra injusticia, ¿no? Que se comete con esa definición, por ejemplo, está en el caso de los asteroides. Bueno, Ceres es el asteroide más grande, tiene 1000 kilómetros de diámetro, es redondito, bárbaro, pero después tenemos el caso de Vesta y de Igea, ¿no? Vesta y Igea tienen el mismo tamaño, básicamente, cada uno tiene 500 kilómetros. Pero, ¿qué es lo que pasa? Vesta tuvo mala suerte en la vida, porque lo que le pasó a Vesta es que probablemente cuando se formó era redondito, era bonito, era una pelota, pero recibió dos cascotazos muy fuertes, ¿eh? A lo largo de su vida, durante sus primeros años de vida, y por causa de esos cascotazos con otros asteroides le arrancaron material, ¿eh? Le arrancaron un pedazo y lo dejaron deformado, ¿eh? Por otro lado, Igea tuvo suerte, no recibió muchos cascotazos grandes y quedó más o menos redondito como es. Entonces Igea pasa a ser un planeta enano, ¿eh? Y Vesta no es un planeta enano porque es irregular, a pesar de que es un cuerpo geológicamente diferenciado. Seguramente adquirió equilibrio hidrostático en el pasado, ¿tá? Pero por causa de que se deformó, durante su historia, no entró en la categoría. Entonces es más o menos como que si yo tuviera dos enanos y uno se quiebra una pierna, digamos, y entonces a ese que se le quebró la pierna le digo, no, vos no va a ser más enano, el enano va a ser el que tiene las dos piernas. Y digamos, en la categoría no entran enanos tuertos, ni enanos cojos, ¿tá? Solamente entran enanos enteros, ¿tá? Eh, bueno,
Para concluir de toda esta historia, lo que yo quiero dejarles como mensaje para que se lleven a sus casas, ¿no? A los norteamericanos les encanta eso, de dejar mensaje para que la gente se lleve a su casa, como si la gente fuera a hacer algo con eso. Pero el tema es que, en definitiva, en ciencia, cuando uno trabaja en ciencia, cuando uno trabaja con una muestra de lo que sea, pueden ser asteroides, planetas, pueden ser virus, pueden ser animales, plantas, lo que uno quiera, ¿eh? Uno siempre adopta sistemas de clasificación, ¿eh? Para poder interpretar mejor esas poblaciones, ¿eh? Pero todo sistema de clasificación que se adopta, por más que esté basado en ciertos preceptos científicos, siempre termina siendo arbitrario y siempre termina siendo postulado en función de la conveniencia, ¿eh? Si yo uso un sistema de clasificación, yo lo uso básicamente porque me conviene, porque me ayuda a entender mejor el fenómeno que yo estoy estudiando, y no porque necesariamente tenga un sentido metafísico, filosófico involucrado en eso, ¿eh? Un ejemplo bien típico de eso, que no tiene nada que ver con la astronomía, es el caso de la clasificación de las plantas, ¿eh? Cuando Carl Linneo en el siglo XVIII introduce su clasificación de las plantas, Linneo decidió clasificar a las plantas con base en la estructura de su flor. Y él decidió hacer eso porque es una clasificación conveniente y que permite interpretar y que permite estudiar bien cómo es toda la estructura evolutiva de las plantas y cómo las plantas se relacionan entre sí formando familias y con diferentes géneros y especies, ¿eh? Podría haber elegido clasificarla con base en la forma del fruto, por ejemplo, pero ahí habría tenido problemas porque la clasificación habría dado cualquier cosa y no habría sido muy útil en definitiva. Y hoy probablemente usaríamos la genética, obviamente, sería lo más lógico para usar la clasificación. Curiosamente, la clasificación a través de la estructura de la flor coincide con la clasificación genética, ¿no? Pero eso es una coincidencia, ¿no? Y otra cosa que es importante tener en cuenta es que un mismo fenómeno puede ser descrito a través de diferentes sistemas de clasificación, que no tienen por qué ser contradictorios, muy por el contrario, normalmente se complementan. Un buen ejemplo aquí es el caso de los asteroides. A los asteroides uno los puede clasificar con base en su órbita. Entonces vamos a tener los asteroides del cinturón principal, los próximos de la Tierra, los que cruzan la órbita de Marte, los troyanos de Júpiter, los Hildas, y etcétera, etcétera. Esa es una clasificación válida y sirve para estudiar cierto tipo de problema. Y por otro lado, podríamos usar otra clasificación totalmente diferente y que no tiene absolutamente ninguna relación, que es la clasificación con base en la composición superficial. Y ahí yo voy a clasificar a los objetos, por ejemplo, clasificándolos con los que tienen una superficie más gris, o con los que tienen una superficie más enrojecida, o con los que presentan alguna estructura, ¿eh? En su brillo superficial, como bandas de absorción en el espectro y ese tipo de cosas. Y eso me va a dar una clasificación totalmente diferente que me permite estudiar otro tipo de fenómeno, los asteroides, y que incluso yo puedo agarrar esas dos clasificaciones que no se intersectan entre sí, pero las puedo usar de forma complementaria para entender mejor a esa población de objetos. Entonces, el tema es que hoy, en este momento, la definición de planetas enanos es una definición que básicamente es conveniente porque nos ayuda a entender mejor y a describir mejor la historia de esos objetos, ¿eh? Puede ser que en el futuro próximo, en función de lo que se descubra, sea necesario mejorar o modificar esa definición, ¿no? Y como punto final, digamos, lo que hay que destacar es que desde el punto de vista científico, decir si Plutón es un planeta o no es irrelevante. Plutón es un objeto maravilloso desde el punto de vista astronómico, es un objeto de características excepcionales que vale la pena estudiarlo, no interesa si es planeta o no. La cuestión de planeta queda, de si Plutón es o no planeta, queda en una cuestión básicamente de orgullo yanqui, y en una cuestión
política en definitiva y no científica. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que no los haya aburrido la charla. Disculpen si me extendí demasiado. Ha sido casi una hora, pero espero que les haya gustado. Estoy disponible para preguntas.